Lección número 12, Patrimonio familiar. Introducción. Punto 1. La familia es la célula vital de la sociedad. Requiere para alcanzar un desarrollo óptimo de un soporte económico, sustentable, que le permita a sus integrantes obtener metas y proyectos acordes. Punto 2. Definición. Es el conjunto de bienes indispensables para cubrir las necesidades materiales de la familia, con el fin de dar estabilidad, seguridad y no dejar en el desamparo a los miembros de la familia, protegiéndolos jurídicamente. Punto 3. Otras denominaciones de patrimonio familiar. 1. Honestlet. 2. Bien de familia. 3. Patrimonio familiar. 4. Hogar de familia. 5. Asilo de familia. Honestlet. En la perspectiva norteamericana, el término implica hogar y lugar que podría significarnos como el lugar de la familia donde tiene asentado su hogar. Se incluye no solo la casa habitación, sino igualmente la finca. Que se encuentra en la zona rural o puede ser la casa habitación en la ciudad. Bien de familia. En las legislaciones Argentina, Brasil y Uruguay, el bien de familia es el conjunto de objetos aprovechables y útiles que se emplean para satisfacer las necesidades del grupo familiar, los mismos que se hallan unidos por lazos de parentesco o convivencia. Patrimonio familiar. En las legislaciones italiana, peruana y boliviana es un régimen patrimonial que puede constituirse dentro del matrimonio y en el que están interesados no solo los cónyuges, sino los hijos. Si existen, estas personas tienen derecho a estar rodeadas de una esfera económica que constituye el haber con lo que se puede atender el sostenimiento de la familia. Hogar de familia. En Venezuela se entiende como el predio de propiedad del jefe de familia, que es destinado para la morada de los integrantes de la familia, que goza de las características de ser inembargables e inalienables. Asilo de familia. Es el concepto utilizado en la legislación sueca al constituirse en asilo de familia los fundos agrícolas o industriales y las casas habitación que reúnan ciertas condiciones legales. Estos bienes no pueden ser grabados en adelante, pero igualmente el propietario no puede venderlos ni darlos en arrendamiento. Es bien importante señalar como punto 3.1 el antecedente de Honestlet, porque nace en Estados Unidos, para ser más preciso en Texas, para luego extenderse a los demás estados y posteriormente llegar a Europa, donde toma características propias. El término Honestlet, casa, hogar, domicilio, significa en una acepción más alta los bienes de la familia, y en Estados Unidos de Norteamérica sirve para definir dos instituciones distintas: el Honest Law y el Honest Exception. El Honest Law aparece en 1839 en el estado de Texas.
se concede al colono o a cualquier persona que hubiere declarado su propósito de ser ciudadano el derecho de ocupar a título gratuito 160 acres, que en las comarcas mejor situadas eran 80 acres, de terreno público inculto con un predio de 5 años para explotarlos personalmente, quedándoles prohibidos gravar, hipotecar dichos terrenos, y una vez transcurrido este término, pasan a su pleno dominio, extendiéndoles el título de dominio respectivo. En México, con la ley de 20 de mayo de 1862, el gobierno federal quedó facultado para donar una porción de terreno de dominio público, pero quien solicitaba esta donación debería someterse al cumplimiento de determinadas condiciones, las mismas que, si eran cumplidas, convertían en estas personas en propietarios de dichos bienes con carácter temporal, por cuanto para convertirse en exclusivos propietarios debían establecerse en el terreno dentro de los 6 meses siguientes y luego establecer viviendo en él y cultivando durante 5 años de forma ininterrumpida, prohibiéndoles tener otro dominio en ese periodo. Esta explotación tenía que ser personal. Sin embargo, se concedía la posibilidad que los hijos menores, la viuda o mujer abandonada podía contemplar los 5 años como lógica consecuencia si la persona que obtuvo el título provisional abandonaba el bien y no lo explotaba durante 6 meses, perdía en forma definitiva el derecho. Honesty Law tuvo como fin estipular y lograr el asentamiento de colonos en las nuevas tierras, logrando la expansión territorial, y para ello se protegió los elementos de trabajo de la familia, estableciendo así la inviolabilidad de la morada, conservándose en ello un fin socioeconómico y político. Honest Exception significa leyes de protección del bien, de la familia, su inembargabilidad y exclusión de medidas ejecutivas. Consiste en el domicilio de un ciudadano y su familia que, por mérito de una declaración, la propiedad de ese inmueble quedaba exento de ser embargada civilmente, pero tal inembargabilidad tenía un límite. Solo eran las propiedades rurales de 50 acres, los instrumentos necesarios para el cultivo, 5 vacas, 2 yuntas. Este beneficio no solo se limitaba a las propiedades rurales, sino se extendía igualmente a las propiedades urbanas, a las que también se les fijaba un límite de inmuebles, cuyo valor no debía superar los $500 y su inmobiliario de $200. En consecuencia, el exceso de esos valores sí era embargable. El Honesty Exception exigía el cumplimiento de ciertos requisitos: propiedad de la finca y la sujeción de ciertas exigencias legales, tales como ser ciudadano, la declaración de que el afectado somete la finca al régimen de Honesty. Ahora bien, es importante precisar que la inembargabilidad
solo tenía lugar para aquellas deudas contraídas con posterioridad a la declaración de Honestlet, pero no para las deudas anteriores a su constitución. Y no solamente se protegía en Estados Unidos, sino también en el resto de países europeos, como en Bulgaria, Rusia, la Rusia zarista, para conformar los bienes de la familia. Punto 4. Fundamento histórico del patrimonio familiar. Siendo el fin de la sociedad como del Estado la protección de la familia, se debe proteger y garantizar un soporte económico que permita a los miembros de todo el núcleo familiar desarrollar su proyecto de vida en común, donde exista seguridad, otorgándole armonía. A mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, el derecho de propiedad y la familia se constituyen en instituciones de gran importancia, en la que la propiedad servirá de base a la familia para permitir su desenvolvimiento, por cuanto las necesidades más elementales del ser humano, como son alimentación y habitación, van a ser garantizadas con la existencia y protección del bien familiar. Hoy, según nuestra legislación, definida como patrimonio familiar. El fin primordial del patrimonio familiar es de dar estabilidad y seguridad al grupo familiar, tratando de liberarla de los riesgos e incertidumbres del futuro, en atención a los privilegios que la institución goza de la inembargabilidad e inalienabilidad. En su texto de familia, Sara Montero señala que el fundamento del patrimonio familiar radica en la protección judicial que al jefe de familia se le presta para que los acreedores no puedan disponer de tal patrimonio esencial para la subsistencia de la familia. 5. Legislación del patrimonio familiar en Bolivia. El patrimonio familiar en nuestra legislación fue incorporado en el Código abrogado, la Ley 996, al establecer que se constituye por resolución judicial y a pedido de uno o más miembros de la familia. La Ley 603 señala la constitución, objeto, extinción del patrimonio familiar. A partir del artículo 128, donde señala el objeto y el carácter de extensión del patrimonio familiar, que tiene por objeto de proteger y garantizar el sostenimiento y bienestar de la familia. Luego podemos pasar señalando que este artículo limita, porque contempla que el patrimonio familiar alcanza a los bienes inmuebles y ha omitido la exclusión de los bienes agrícolas para la subsistencia del grupo familiar, pese que la Constitución Política del Estado reconoce el pluralismo jurídico e incluye grupos originarios y campesinos que deberían ser incluidos dentro de su cosmovisión para garantizar el sustento del diario vivir como ser la parcela agraria.
Con referencia a los bienes muebles, estos deben ser diferenciados de los bienes muebles sujetos a registro, los cuales no pueden ser declarados como patrimonio familiar. Nos referimos expresamente a los vehículos automotores. Este parágrafo establece que el patrimonio familiar será establecido por leyes especiales sin que a la fecha se tenga norma específica. Tanto el código abrogado como el actual norma y mantiene el carácter de inalienable e inembargable. El artículo 129 de la Constitución del Patrimonio Familiar señala que el patrimonio es único y tiene una característica adicional, que tiene que ser declarado judicialmente, que necesariamente debe ser autorizado por el juez público de familia, quien, previa verificación del título alodial, el testimonio de propiedad, el registro en las oficinas de derechos reales y el certificado de gravámenes y otros que el juzgador creyere necesario, como el certificado a la autoridad del sistema financiero sobre la existencia de deudas. El juez declarará mediante resolución judicial el patrimonio familiar, para luego ordenar se franqueen testimonios y su posterior inscripción en las oficinas de derechos reales. La demanda de solicitud de patrimonio familiar puede ser requerido por uno o ambos cónyuges o concubinos o resultado de la unión libre de la pareja. Una vez admitido el proceso, el juez instruirá el registro en derechos reales. El objeto del patrimonio familiar es garantizar la subsistencia de la habitación y demás muebles necesarios para la familia. Esto significa que no puede constituirse un segundo patrimonio familiar, porque desvirtuaría la naturaleza garantista de esta institución. Con relación a la proporción del patrimonio familiar, puede ser modificable según las necesidades del grupo familiar, según cada caso en concreto. La ley número 603 establece el procedimiento de la constitución del patrimonio familiar. Su administración, extensión, desvinculación conyugal, expropiación, disminución o ampliación y restitución de bienes. Artículo 130. Personas que pueden solicitar la constitución del patrimonio familiar y las o los beneficiarios. Ya saben, puede ser uno o ambos cónyuges, la mujer que se encuentra sola, la madre soltera, el padre soltero, la viuda o el viudo, también los ascendientes, los abuelos cuando ven en peligro, como también los hijos mayores de edad. Artículo 132. Extinción del patrimonio familiar. También el patrimonio familiar puede extinguirse cuando fallece la última persona beneficiaria.
Acontecidos los hechos y actos jurídicos a los que hace referencia el artículo precedente, el juez de familia dispondrá la declaración de extinción, ordenando a derechos reales se proceda al levantamiento o cancelación del gravamen del patrimonio familiar, dependiendo del caso. Extinguido el patrimonio familiar, los bienes se pueden liquidar y su importe se repartirá entre los beneficiarios o también puede ser entre los acreedores. Pero si se ha pagado todas las deudas, todos los acreedores están satisfechos, se quedan repartiéndose los beneficiarios. Pueden ser los hijos. Patrimonio familiar en desvinculación conyugal, señala el artículo 133. En caso de desvinculación conyugal, la autoridad judicial designará a la madre o al padre con el objeto de que ellos se hagan cargo. Sustanciado el patrimonio familiar, inscrita la resolución en las oficinas de derechos reales, puede producirse la desvinculación matrimonial o la unión libre. La acción de divorcio sorteada ante otro juez en materia de familia, la parte interesada solicitará la acumulación del proceso de patrimonio familiar para que el juez disponga la administración de la madre o el padre o quien otorgue mayores garantías en favor del interés superior de los menores y garantizar hasta la mayoría de edad del último hijo o hija en resguardo del patrimonio familiar. La Ley 548 de 17 de julio de 2014, en su inciso A y I del artículo 12, establece el principio del interés superior en favor de la niña, niño y adolescente. Bajo esta garantía, el juez, ante la disolución del vínculo matrimonial, estará en el deber de aplicar y proteger los derechos de los menores. En concordancia, el inciso I del mismo artículo establece el rol de la familia como base fundamental e irrenunciable de contar con un núcleo familiar cuando exista descendencia o la acción de divorcio. El juez convocará a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para que su equipo interdisciplinario efectúe los exámenes, estudios psicosociales, inspecciones familiares, velando por el bienestar de los menores y determinando quién se hace cargo de la administración del patrimonio familiar. Artículo 134 de la expropiación o destrucción del patrimonio familiar. Debemos entender por expropiación o destrucción total o parcial el desposeimiento o privación de la propiedad por causa de utilidad pública o interés preferente, a cambio de una indemnización que se efectúa mediante el proceso administrativo, con un avalúo de acuerdo a norma, para que este avalúo determine el valor del patrimonio familiar y sea devuelto en el mismo valor para no dañar a la familia, señalándose que toda obra destinada a utilidad pública debe ser indemnizada en este monto,
debe cumplir con el mismo objetivo del patrimonio familiar, es decir, que deberá procederse a la compra de otro inmueble que garantice el objeto del patrimonio familiar, debiendo la parte interesada poner en conocimiento del juez para su inscripción en derechos reales. Artículo 135. Disminución o ampliación del patrimonio familiar. Como les había explicado, el patrimonio familiar puede disminuir cuando los miembros de la familia, los hijos, son mayores, ya profesionales y ya no ocupan ese bien inmueble. El patrimonio familiar puede disminuir cuando exceda notoriamente las necesidades de acuerdo al número de integrantes de la familia, y puede ampliarse cuando sobrevienen hijos y son incorporados nuevos integrantes. Cuando aumenta el número de los integrantes de la familia en inmueble o muebles declarados como patrimonio familiar, si es insuficiente para cubrir las necesidades del hogar, la parte interesada puede solicitar la ampliación del patrimonio familiar. Artículo 136. Restitución de bienes. Cuando se extingue el patrimonio familiar, se restituyen los bienes lo que constituye la o el propietario originario o sus herederos o legatarios. Cuando se extingue este patrimonio, debe restituirse a la o el propietario originario, cumpliendo el objetivo del patrimonio familiar, extinguidas las causas aplicadas en inmueble, y los muebles deberán ser traspasados a los propietarios y a la sucesión hereditaria que corresponda. Lo mismo sucede con los legatarios. Punto 6. Caracteres del patrimonio familiar. 6.1. Inalienable. El patrimonio familiar se constituye mediante bienes destinados en un fin social, destinado para proteger a la familia, favorecer su desarrollo. En consecuencia, se ha de asegurar los medios necesarios para su subsistencia, los cuales no pueden ser enajenados por los beneficiarios. Inembargables. Los bienes que constituyen el patrimonio familiar quedan exceptuados del embargo, precisamente por ser de interés público. Por ello se debe salvaguardar lo indispensable para la subsistencia de la familia. Creemos que además de los citados anteriormente, el patrimonio familiar tiene las siguientes características. No es susceptible de gravamen, lo que significa que los bienes pertenecientes al patrimonio familiar no pueden ser afectados con carga o gravamen alguno. Imprescriptibilidad quiere decir que la propiedad de los bienes que integran el patrimonio familiar no pueden ser obtenidos por el transcurso del tiempo, aun cuando hayan sido poseídos de manera continua, pacífica. Punto 7. Procedimiento del patrimonio familiar. Su procedimiento es mediante resolución inmediata. El Código de las Familias y de su proceso familiar, Ley 603, establece
3 tipos de procesos: ordinarios, extraordinarios y de resolución inmediata. Conforme al artículo 445, se tramitan por resolución inmediata los siguientes. Inciso B. Constitución del patrimonio familiar. La ley refiere de la constitución del patrimonio familiar a la acción y trámite judicial que se sustancia ante el juez de materia de familia público, quien previa verificación de los documentos que establezca la pretensión de las partes, el juez debe citar a todos aquellos que den fe sobre el bien inmuebles en la presente, así como atribución del juzgador es pedir informe al gobierno autónomo municipal para que emita y subsane algún error y aclare los aspectos necesarios, para que el juez tenga mayor convicción. De la misma manera dispondrá que la Oficina de Derechos Reales actualice el certificado alodial para la posterior declaración de patrimonio familiar. Incluso el juez podrá pedir a la autoridad del sistema financiero el reporte de la central de riesgos para evidenciar que los solicitantes no tengan deudas pendientes con acreedores sobre ese bien inmueble que va a ser declarado patrimonio familiar. En caso de presentarse oposición por terceros interesados, estos pueden hacer valer su derecho y pedir al juez la negación de la solicitud del patrimonio familiar, adjuntando la prueba que respalde el obstáculo de la resolución. Por ello mismo podemos repetir que el patrimonio familiar tiene que ser declarado cuando este bien, pequeño o grande según las necesidades de la familia, esté exento de deuda, libre de gravamen. Con esto hemos concluido la lección número 12, patrimonio familiar. Muchas gracias. Por favor, lean todos los artículos y elaboren el memorial correspondiente. Gracias.